Buenas tardes a todos. Espero que estéis pasando unas felices fiestas y que hayáis tenido un buen inicio de año. Estamos en ese punto de estos días que son el tiempo sin tiempo, esos días de festividad en los que se interrumpe la vida cotidiana y vamos un poco más centrados en atender a la familia, en hacer de apoyo a esos Reyes Magos que están en camino. Entonces, bueno, estos días espero que hayáis podido también aprovechar para leer, para visitar algún museo, alguna exposición y complementar también ese tiempo de descanso con esa pasión que tenemos por el arte y por la cultura. Y como cada año, pues he preparado una clase especial, siempre en estas fechas, pues las clases se detienen y entonces aprovecho para elegir esos temas que están muy relacionados con las fechas de una manera más directa, otras veces más indirecta. En años anteriores vimos la Natividad de Jesús, otro año vimos la Epifanía, otro año vimos la Anunciación y en este año, un poco conversando con algunos de vosotros y vosotras, pues habíamos decidido hablar de la representación de la Madre de Dios, de la representación de María en el arte en distintas facetas. Os reconozco que me ha sido muy difícil preparar la clase porque la cantidad de material que existe es infinito, es inabarcable, incluso por siglos, ¿no? De hecho, pues vais a ver que me he ceñido bastante al entorno del Renacimiento, a veces me he ido un poquito para atrás, a veces un poquito para adelante, para poner ejemplos, pero la verdad es que me ha sido muy difícil porque es que hay infinitos e infinitos ejemplos, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo he preparado una selección de temas relacionados con María y de fotos en las que, bueno, pues he intentado aprovechar mi banco de fotos, que sabéis que me encanta viajar a visitar museos y a visitar ese mundo maravilloso que es el patrimonio que nos han legado las generaciones pasadas y voy haciendo fotos, a veces con un objetivo claro y otras veces simplemente de cara al futuro, ¿no? A posibles clases que se me puedan ocurrir. Y bueno, una de las cosas que siempre fotografío mucho, porque me encanta, ya sabéis, el final de la Edad Media, el Renacimiento, son esos museos en los que aparecen este tipo de imágenes. Así que la verdad que mi banco de fotos es bastante amplio y espero pues que podáis disfrutar y con esas imágenes que no solo os muestran la obra en general, sino también un poquito ese detalle, ¿no? Y el tema, pues el tema es la Madre Divina, esa gran dama celeste que representa para toda la cristiandad en general y como símbolo universal el principio femenino del universo, muy estrechamente vinculado, sin duda, con esa maternidad, con esa mater, que es parte del misterio de la existencia, ¿no? Para poder vivir, para poder nacer en este mundo, necesitamos una intermediaria, todos, una mater que nos trae a la materia. Y en el caso de la figura de Jesús, de la figura de Cristo, ese nacimiento, lógicamente, por ser Él esa encarnación del misterio de la Trinidad, necesitaba de una intermediaria también singular, especial, ¿no? Entonces, toda la historia de María va a estar dirigida desde incluso antes de su concepción a ser ese receptáculo, ese canal, ese puente a través del cual el Hijo de Dios pueda venir al mundo. Entonces, en la historia del arte muchas veces nos ha hablado de cómo es esa historia de María, cómo es ese proceso de conectar con un poquito la idea de la necesidad de una mujer singular, una mujer especial,
cómo nace, cómo crece, cómo se educa, cómo se prepara para esa misión divina, por así decirlo. Y a partir de ahí también todo el proceso de la divina concepción, lo que acompaña a esa gestación, el nacimiento, su acompañamiento durante la vida de Jesús, primero como niño, luego como adulto y maestro, y todo lo que va a ser el proceso final de su vida, ¿no? Pero luego, además de todo lo que es la parte biográfica, también está el hecho de esa María, esa Madre Divina, que ya no es solo la Madre de Jesús, sino también es la Madre de la humanidad. Es esa mujer que encarna, por así decirlo, mm, todo lo bueno y puro relacionado con la humanidad y por tanto también una esperanza y por tanto también una intercesora con su Hijo y con Dios Padre, ¿no? Y de ahí va a encarnar toda una serie de principios o de aspectos en los que incluso va más allá de la propia Madre de Jesús y de hecho en algunos aspectos la propia Virgen simboliza la Iglesia. Entonces, el complejo simbolismo mariano es extraordinariamente amplio. Vais a ver, aquí os he traído simplemente una serie de elementos representativos de todo esto que os acabo de resumir en 5 minutos. Y también, pues algunas imágenes que para mí son muy, muy icónicas, nunca mejor dicho, ¿no? Dentro de esta proyección de todos estos aspectos histórico-biográficos y simbólico-espirituales, está el hecho de la proyección de estos conceptos en el arte, ¿no? Que también en sí mismo tiene su propia tradición y según la tradición cristiana, fue San Lucas, uno de los evangelistas, el primero en realizar, digamos, la obra maestra o la obra guía de lo que será la iconografía y la representación de María. Aquí tenéis una imagen magnífica conservada en el Thyssen en Madrid, donde vemos a San Lucas pintando el primer icono, la primera obra en la que se va a representar a María, como veis, coronada, reina de los cielos, con su Hijo divino en los brazos. Y a partir de ese punto de fuga, toda la historia del arte cristiano a lo largo del planeta, a medida que el cristianismo también se difundió y se fue transformando, como todo ser vivo, ¿no? En esa cabalgada histórica que es la existencia tanto de un ser humano como de un grupo, en este caso de una religión, pues ha ido dando infinitos matices a esta primera representación o a esta primera iconografía de San Lucas. En el caso de este primer icono, que es simbólico, lógicamente, y que desde luego no se conserva, como que yo sepa, bueno, si alguien sabe de su existencia que me lo diga, ¿no? Pero más bien es un símbolo de ese primer artista, que no es un artista cualquiera, que no es un artesano, sino que es un evangelista, por tanto, uno de esos personajes en los que se asienta un poquito la base o el fundamento a partir de la cual se puede conocer artísticamente a María, ¿no? Bueno, os he preparado una síntesis de algunos aspectos simbólicos porque ya os digo que la complejidad es tan grande que es imposible, es inabarcable, ¿vale? Entonces simplemente va a ser una clase especial, charla, clase dedicada a destacar algunos aspectos que a mí me han parecido interesantes y que en otra etapa, más adelante, pues podemos abordar los muchos que van a quedar fuera de estas diapositivas y de esta clase, ¿no? Bueno, en primer lugar, em, todo el personaje de María se puede dividir en dos etapas vitales. Por una parte, todo lo que afecta a su concepción, nacimiento y juventud, y otra a partir de que se convierte de facto en madre de Jesús, ¿vale? La primera etapa es todo una serie de hechos predestinados o que de alguna manera la providencia divina va guiando para que acontezcan y a partir de, sobre todo, el nacimiento de Jesús,
ahí ya vemos un mayor protagonismo activo de María, digamos, ¿no? De acompañamiento a su hijo hasta la muerte y aún más allá de la muerte, ¿no? Em, Todo esto, como veis, ya son por sí mismo, todos estos episodios biográficos son muchísimos, vais a verlo ahora, lo vamos a detallar un poco más. Y luego, además, como digo, veremos otra parte ya que se sale de la biografía y entra en un marco más simbólico. Vamos con el nombre. Para empezar, el nombre de María, a pesar de que nos pueda parecer increíble, no está del todo cerrado en cuanto a la cuestión etimológica. Hay dos grandes propuestas dentro de la filología, y es que una opción es que venga del nombre hebreo Miriam, que en tal caso significaría gallarda, hermosa, sublime, lo cual está en bastante consonancia con el personaje, y otra dice que proviene del egipcio y que se traduciría como amada de Yahvé. Bueno, en cualquiera de los dos casos, lo cierto es que está bastante en consonancia. El otro día, haciendo una comida familiar, mi madre decía que todas las mujeres se llaman María, todas las mujeres cristianas. Y yo, pero si yo no me llamo María, mamá. Y ella decía, sí, 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 sí te llamas María. Digo, pues no lo pusiste en mi partida de nacimiento. Y ella dice, sí, 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 porque es que se da por hecho. Y yo, ah, bueno, bueno. Entonces, bueno, esto es una idea también, pues como veis, en una persona creyente, el hecho de vincular a todas las demás mujeres al nombre de María, por eso muchas se llaman María del Carmen, María Concepción, María de las Mercedes, María José, María, o sea, hay muchísimas combinaciones en el que día a día se llaman María algo. Y esta idea que me hizo mucha gracia, porque además como estaba preparando la clase, de que todas las mujeres cristianas se llaman también María, ¿no? Al participar del nombre de María, lo que se está haciendo es tratar de conectar a cada mujer con esa esencia arquetípica, con ese, con ese poder divino que representaría la Virgen. Eso me hizo mucha gracia. Bueno, en esas etapas vitales podemos subdividir, y ya veis que ya en la subdivisión de este marco tan sencillo que parecía así como que casi nada, pues ya la cosa se complica, ¿no? Entonces, fijaos que tenemos por una parte, en esa etapa que hemos llamado nacimiento y juventud, em, lógicamente lo primero son sus padres antes que ella, que son Joaquín y Ana, o San Joaquín y Santa Ana, que son 2 personas mayores que, no han tenido hijos, y esta cuestión de la esterilidad en la antigüedad era un problema muy grave, como sabéis, ¿no? Y estaba muy mal visto, y va a provocar el inicio, del proceso o de la historia de la concepción de María, que comienza con la expulsión de su padre Joaquín del templo por no tener hijos, precisamente por esta esterilidad. Luego veremos que hay algunos artistas que han desarrollado más este aspecto, este capítulo relacionado con la expulsión de Joaquín. Otros se han centrado más en que justo después de este acontecimiento, Santa Ana va a recibir también una anunciación. Igual que su hija recibe la anunciación, que es la que más conocemos todos, el que le dedicamos una clase el año pasado, pues también aquí vemos que Santa Ana recibe este aviso, este conocimiento divino de que va a quedar encinta de una mujer que va a ser muy especial, ¿no? A partir de ahí, otra escena central y bellísima, espero que os gusten las imágenes que os he preparado, son sobre la natividad misma de María. Casi siempre hablamos de la natividad de Jesús, que eso es lo que es la Navidad. Ya sabéis que la palabra natividad significa nacimiento y bueno, por eso yo también me llamo Natividad, ¿no? Y mi santo es el día de Navidad. Pero también están la natividad de María, la natividad de San Juan, hay muchas natividades en realidad. Lo que pasa que la natividad por excelencia es la de Jesús, ¿no? Menos frecuente, pero también me ha parecido interesante y bonito, es algunas obras que hacen alusión a la educación de María o que en realidad pretenden también mostrarnos a qué se dedica María antes de concebir
como arquetipo de lo que es una mujer ideal dentro de las creencias de esa religión. El episodio de la presentación de María en el templo, que cierra el ciclo con la expulsión de Joaquín del templo, ¿eh? Que de alguna manera pues, Dios ha jugado a su favor frente a este desprecio que le habían hecho y queda compensado, ¿no? Y finalmente este bloque terminaría con el matrimonio, la boda con José, que también está predestinado y anunciado por una especie de milagro que ahora luego comentaremos. Hasta aquí, por tanto, lo que es el nacimiento y la educación de María y su paso por la vida está estrechamente vinculado a una cierta predestinación, ¿eh? Todos los acontecimientos suceden porque ya la divina providencia los ha previsto de esta manera. Lo que va a ser la vida de Jesús lo he dividido aquí en dos facetas. Por una parte, el nacimiento y la infancia, que por supuesto empieza un poquito antes con la anunciación. Además de la anunciación, otro tema muy, muy frecuente es la visitación, que vincula a María con la madre de San Juan Bautista, con Santa Isabel, porque Jesús y San Juan Bautista van a quedar vinculados también desde la infancia. La Natividad de Jesús, la adoración del niño, que tiene en sí mismo tres subtemas: la adoración de María al niño, la adoración de los pastores y la adoración de los Reyes Magos. A consecuencia de la llegada de los Reyes Magos se produce la matanza de Herodes de los inocentes, pero la Sagrada Familia es advertida y huye a Egipto. Ay, perdona que he duplicado aquí la diapositiva. También es un episodio bastante representado en el arte, esta huida a Egipto, sobre todo el momento del descanso en la huida. Y finalmente la infancia de Jesús podríamos cerrarla con la presentación en el templo de Jesús, que es poco frecuente, pero que hay también ejemplos. La siguiente fase de la vida de Jesús ya nos conectaría con ese Jesús más adulto, que si bien es cierto que el primer capítulo que he puesto aquí, Jesús se encontraba en el templo, en realidad todavía es un niño, pero ya es un niño que está instruyendo a los doctores, a los sabios, ¿no? Por tanto, en cierto modo, podríamos decir que aquí empieza también su magisterio. El siguiente capítulo importante de la vida de Jesús en el que interviene María son las bodas de Canaán, o de Caná, lo repito mal, y ya la crucifixión y todo el proceso de la resurrección. Lógicamente la vida de Jesús tiene más aspectos, pero aquí no nos estamos fijando en Jesús, sino en la participación de María. Y sobre todo en esa participación de María en tanto en cuanto ha tenido una proyección en el arte. Tras la muerte de Jesús tenemos, bueno, que está un poquito conectado, pero como ya estaba muerto he puesto aquí un poco la idea de la piedad, que es una imagen muy, muy importante en la iconografía mariana. Pentecostés, que aquí, bueno, es un poquito difícil de este tema, por eso no lo voy a elaborar en la clase de hoy. La dormición tiene que ver con el proceso de la muerte de María y la asunción a los cielos, que lleva al último capítulo, donde es coronada por su hijo como reina divina. Esto sería un poquito todo el arco biográfico de María hasta su subida al cielo, para participar ya a partir de entonces de esa divinidad, ¿no?, que rige el universo, y a partir de ahí empezarían otros aspectos. Es decir, a partir de ahí María se convierte en un símbolo para la cristiandad y comienza a ser representada casi siempre en relación con el niño, con el Jesús bebé todavía, ¿no?, con el niño divino, en distintas acepciones. La más trascendente ha sido la del Theotokos o Majestas María, pero os he traído algunos ejemplos más, ¿no? La Misericordia o la Inmaculada. Hay muchísimos más, ¿eh? Aquí os digo que las acepciones no tendrían fin. Lo mismo sucede con los símbolos asociados con María o símbolos marianos. Es
también tarea muy, muy compleja, ponerse a analizarlos todos y esta clase de hora y media o algo así se convertiría, quién sabe, en una clase de 6 horas. ¿Vale? Entonces, los voy a mencionar y a medida que vayan apareciendo en algún momento, pues los destacaré, ¿vale? La simbología mariana, a partir de ese icono primero de San Lucas, se fue desarrollando en sucesivos procesos históricos. Algunos están como muy presentes desde el principio y otros pues se van desarrollando con más o menos precisión, ¿no? Por una parte, hay símbolos astrales, ¿no? Símbolos del cosmos, como la luna en reacción al sol, en tanto que el sol sería su hijo o la propia divinidad, y ella sería esa luz en la noche, esa luz en la oscuridad. Y a partir de ahí, pues hay infinitos símbolos, ¿no? La puerta, el cedro como árbol o como madera de cedro también, el rosal, importantísimo, las aguas, que normalmente se presentan como un pozo o una fuente, el árbol como símbolo mismo, no un árbol concreto, sino el árbol en cuanto símbolo. El jardín cerrado, el orto conclusus, importantísimo también. La estrella, el lirio, que sobre todo está muy presente en la Anunciación, pero también en otros momentos. A veces torres, espejo, escalera, una ciudad o la corona. Como veis, cada uno de estos símbolos podría haber hecho la clase, que fue de hecho una opción, en base a estos símbolos, cogerme estos símbolos y buscarlos, ¿no? Pero luego me ha parecido más, para una primera introducción al tema, me parecía más coherente hacerlo más o menos biográfico y si van apareciendo estos símbolos, pues los destacaremos, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar y vamos a empezar con esa infancia de María y sus padres. Hay dos grandes lugares sagrados para mí, en cuanto al arte, sobre todo me refiero, además de que son iglesias, donde podréis contemplar, si queréis, una especie de película artística de la vida de María en una sola visita. Uno de ellos es este lugar que veis aquí, la capilla de los Scrovegni en Padua, que es obra, el edificio mismo también se ha atribuido a Giotto, aunque con dudas, y la decoración interior sí que es completamente de Giotto y de hecho una de sus obras maestras. Como veis, todo lo que son los espacios murales están decorados al fresco en una obra realmente magistral. Esto es una inmensa maravilla. Y en estos registros, en realidad tenéis varias biografías, ¿vale? Entonces, si proyectamos este espacio a un plano, tenéis una especie de libro pictórico en los muros, tanto en lo que son los muros de la nave central, bueno, de la única nave, en, en distintos registros, más lo que es la contrafachada y el ábside, ¿vale? Entonces, fijaos que tenéis en varios colores y un número secuencial para todo el conjunto del relato histórico. Y si os fijáis, veis que en amarillo, en el muro sur, arriba, el registro superior, ¿vale? Esto es arriba, esto es abajo. El 1, 2, 3, 4, 5 y 6 son la vida de Joaquín y Ana. Y en espejo, al otro lado, en verde, también arriba, la vida de María, que culmina en el ábside justamente, que es muy interesante, porque esta es la escena que os ponía aquí, ¿veis? Aquí está la Anunciación y aquí ya está ella en el cielo. Entonces, la lectura conecta un poco con la vida de María. Luego lo que está en azul es la vida de Jesús. Y lo que está en azul oscuro son alegorías de las virtudes y los vicios, ¿vale? Que todo esto no lo vamos a ver. En la contrafachada está el juicio final, que también era una escena en la que puede aparecer María con frecuencia, pero no la he preparado para esta clase porque, os digo, era demasiado material. Bien,
La vida de Joaquín y Ana, en ese proceso de la concepción de María, abarca, he mencionado antes, el tema de la expulsión de Joaquín del templo. Ahora, con más detalle, una vez que expulsan a Joaquín del templo por ser estéril, por no haber tenido hijos, ¿no? Y se le hace este desprecio, él se retira al campo entre los pastores como para orar en silencio a Dios, ¿no? Por qué tenía que ser esto así, ¿no? Qué es lo que él desea de él. En ese momento en que él está con los pastores, se produce la anunciación a Santa Ana y esto ya es prácticamente no está en todas partes y de hecho ni siquiera lo voy a destacar todo aquí, porque es que si no, no llegaré al final. Pero también está el sacrificio de Joaquín y el sueño de Joaquín, donde también él recibe de algún modo ese anuncio. Fijaos que es muy curioso que también José no recibe al ángel, no tiene esta anunciación directa, ¿no? De que el ángel se presenta ante él, sino que también conoce de la inocencia de María a través de un sueño. Es muy curioso que los dos hombres, ¿no? Tanto Joaquín como José, son informados a través de sueños, mientras que las mujeres sí reciben la presencia del ángel, ¿no? Como culminación de todo este proceso, Ana y Joaquín vuelven a encontrarse en la Puerta Dorada, porque él ha salido de la ciudad, hemos dicho, ¿no? Se ha ido al campo entre los pastores, y se reúnen en la Puerta Dorada donde se dan un beso, ¿no? Un abrazo y un beso. Y se entiende que en este beso, en este abrazo, Ana queda embarazada, ¿no? Es como este es el beso más casto de la historia del arte. Bueno, vamos a ver cómo ha representado Giotto en pequeñas narraciones estéticas todo bueno, gran parte de esta historia, no vamos a poner todo. Aquí veis el momento de la expulsión del templo, veis que Joaquín, que lo reconocéis por el limbo, lleva una ofrenda al templo, una ovejita, y el sacerdote lo expulsa, ¿no? Le deja entrar en relación con esta esterilidad. Aquí Joaquín se ha retirado entre los pastores como para buscar, bueno, primero porque está muy dolido, ¿no? Por esta humillación y a buscar en la oración una respuesta, ¿no? Al plan divino, ¿no? ¿Qué quieres de mí, ¿no? Y en ese momento Santa Ana está en casa, en este espacio arquitectónico pre-renacentista que representa a Giotto, y fijaos cómo el ángel entra por la ventana y le anuncia a Santa Ana ese nacimiento de María. El siguiente punto es ese encuentro en la Puerta Dorada, como os decía, donde marido y mujer se reúnen, se abrazan, qué cosa tan bonita, y se dan ese beso que representa simbólicamente el momento de la concepción, en alusión a que si bien María no es concebida como Jesús, ¿no? Es otro aspecto. Sin embargo, también su concepción es fruto de un prodigio, de un milagro. Por una parte, sus padres son muy mayores, hasta el punto que ya no esperaban tener hijos. Y esto además ya hemos visto que hasta tiene repercusiones sociales. Y hay una forma aquí hay un deseo de querer expresar ese hecho prodigioso del nacimiento de María, ¿no? El que sus padres sean mayores. Todo esto es como para que no haya dudas de que ha habido una intervención divina. El otro lugar donde os recomiendo también que vayáis a ver la historia de María de la mano de los pinceles de un grande del Renacimiento es Santa María Novella en Florencia, en cuyo interior simplemente tenéis que avanzar hacia el altar mayor, donde encontraréis la capilla Tornabuoni. La capilla Tornabuoni es una obra de Domenico Ghirlandaio, en su taller en general. De hecho, aquí, por ejemplo, un jovencísimo Miguel Ángel inició su carrera artística, mientras Domenico o Ghirlandaio estaba pintando este lugar, y lo tomó como discípulo durante un año y luego se lo dio
a los mármoles, ¿no? Luego dijo, este no es pintor, este es escultor. Bueno, pues aquí veis en el muro que os queda, bueno, a mi izquierda, estaría representada la vida de María en varios registros horizontales y subdivididos también en dos espacios hacia arriba. Enfrente lo que tenéis es la vida de San Juan Bautista, ¿vale? Entonces la vida de María estaría aquí también entrando en el muro central algunos episodios, perdón, aquí. Aquí, por ejemplo, tenéis la Anunciación y aquí también tenéis la coronación de María. Bueno, pues esta misma escena que hemos visto de la expulsión de Joaquín del templo, aquí la tenéis mucho más elaborada, casi un siglo, casi 2 siglos después de la de Giotto, con toda esa construcción arquitectónica que envuelve de ahora la escena, ¿no? Fijaos el salto que se ha producido entre Giotto, que a pesar de que os pueda parecer simple, estamos en ese punto de arranque de una nueva percepción del arte, tanto en las figuras humanas como en los espacios arquitectónicos. Y fijaos cómo ha evolucionado en 2 siglos el conocimiento de la perspectiva y también la admiración por esa antigüedad romana que se proyecta prestigiando las ruinas o los edificios clásicos en cuadros o en este caso en frescos que en realidad son de temática completamente cristiana, ¿no? Bueno, aquí veis a Joaquín, veis que está expulsado del templo con su ofrenda, que no le dejan hacer, aquí mientras los demás están haciendo su ofrenda, presentando su ofrenda al sacerdote, él es expulsado y no se la dejan presentar. El siguiente capítulo, el caso de Ghirlandaio lo ha expresado en este registro dividiendo en dos la escena. También veis, ya no me insistiré en este marco arquitectónico clásico. Esta sería la escena de la Natividad de la Virgen, pero aquí se ha introducido a la izquierda arriba, en lo alto de la escalera, ese beso de Joaquín y Ana, que representaría el momento mismo de la concepción. ¿Vale? Luego volveremos a la Natividad. Aquí tenéis otra obra independiente, ya digamos, no dentro de una secuencia biográfica como los dos ejemplos que os acabo de poner, sino ya algunos de estos capítulos aislados, ¿no? Aquí tenéis la Anunciación a Santa Ana, aquí veis cómo el ángel se le presenta a la Madre de María para informarle de que no llore, no se preocupe, que todo lo que le está pasando está previsto en el plan divino. Y si miráis por la ventana, veréis que está también esa escena en la que Joaquín está siendo informado está con los pastores en el campo y está siendo también informado, está teniendo esa revelación. Entonces veis que en esta obra Bernhard Strugel ha tenido esa también sutileza, ¿no? De combinar los dos momentos, el de Ana y el de Joaquín, en una sola obra, utilizando el recurso de la ventana para unir dos espacios y tiempos distintos. Aquí tenéis también en el Museo Thyssen una obra magnífica que es este tríptico, donde las escenas laterales, aunque la escena central es la crucifixión, en las escenas laterales tenéis dos acontecimientos de esta biografía que estamos viendo. Vamos a mirar ahora a la derecha y vemos ese beso, ese abrazo de Joaquín y Ana que expresa la concepción de María. ¿Habéis visto cuántos besos, qué castos? Todos ellos. Una vez concebida viene la escena de la Natividad. Si volvemos a la capilla de los Scrovegni de Giotto, arriba, ahora sí ya en la pared lateral, en el registro superior, tenemos la Natividad de María, que es una escena que probablemente tiene mucho de histórica en el contexto renacentista, en el sentido de que se presenta siempre la misma iconografía. Tenemos a Santa Ana en la cama, asistida por unas matronas que tienen a María
en sus brazos, aquí en esta escena en la que están como sentadas en el suelo. Aquí veis como una especie de tinaja en la que se ha bañado a la niña y en la escena de arriba, son 2 escenas distintas, porque esta niña es la misma, ¿no? En los 2 casos es María, ¿vale? Aquí sería donde las matronas la están atendiendo y aquí, cuando se la están entregando a la madre, ¿vale? Aquí tenéis otra obra también muy bonita del momento de la natividad. Esta me ha gustado mucho porque incorpora al padre, porque la mayoría de ellas lo cierto es que el padre no está. Y esta me ha gustado porque si os fijáis aquí en esta división del espacio a través de la representación simplificada del edificio que ha hecho el pintor, tenéis en el exterior, digamos, en la habitación de al lado, a un San Joaquín ansioso esperando qué pasa con el parto. Me ha hecho mucha gracia esta imagen. Y en el interior del dormitorio vemos, como siempre, a la madre en la cama. Vais a ver siempre en las escenas de natividad, la madre está todavía en la cama, como recuperándose del esfuerzo. Y esa escena, en este caso, veis a las matronas que están con la niña en brazos, con este recipiente que está un poco expresando la idea de que la han lavado y la han preparado. Aquí veis que hay otra tercera matrona que está ayudando a lavarse a Santa Ana y una cuarta mujer que entra con comida y alimentos, que se sabe que en Italia pues esto era muy frecuente, esto era así, ¿no? Las mujeres se ponían de parto, las matronas la asistían lógicamente y las mujeres de la ciudad solían venir con alimentos y con comida o regalos para la niña, normalmente alimentos y que tienen también un simbolismo propiciatorio. Bueno, aquí tenéis otra obra que está en el Thyssen, aquí os la he traído por detalles, aquí fijaos esta misma idea de Santa Ana en la cama, totalmente vestida, con esta matrona que le está ayudando a lavarse ella, veis que le ha puesto un recipiente y le vierte agua para purificarse antes de entregarle a la niña. Mirad qué cosa más delicada. Fijaos que incluso la jarrita tiene como una especie de dragón, en lo que es la boca de la jarrita. Y a sus pies está otra matrona con la niña en brazos, ¿no? Fijaos aquí, podéis ver de cerca esa María bebé siendo en sus primeros pasos en este mundo asistida por este cortejo de matronas. Si volvemos a la escena de la Natividad de la Capilla Tornabuoni, vemos un poco lo mismo monumentalizado. Vemos a Santa Ana descansando, reposando en el lecho después del esfuerzo, contemplando cómo cuidan o preparan y lavan a su hija y a la vez mirando en dirección a un cortejo de damas florentinas que vienen a felicitarla y a traerle regalos y comida a la niña. Estas damas son mujeres reales, la que encabeza la procesión es, como sabéis, sobre todo los del curso de Florencia, Giovanna Tornabuoni, que ya había fallecido cuando se pintó esto y que también en parte es un homenaje, ¿no? Y está también Lucrecia Tornabuoni y otros personajes de la familia, que de esta manera lógicamente no vivían cuando nació María. Entonces, al incorporarse al acontecimiento, se hacen partícipes de ese parto divino, que es también una parte muy importante de sus vidas y de hecho, pues Giovanna murió en el parto, ¿no? Murió en un parto a consecuencia de un parto. Vamos a ver un poquito el detalle aquí, de cómo esa asistente está vertiendo agua con mucha, la verdad, con mucha gracia. Fijaos que frente a las figuras estáticas y solemnes de las damas florentinas, las matronas están como mucho más espontáneas, especialmente esta que es casi está bailando mientras vierte el agua en ese recipiente para lavar a la niña, ¿no? La niña crece y se va convirtiendo en una muchachita.
Son muy pocos los ejemplos, pero la verdad que muy, muy emotivos, en los que vemos el proceso por medio del cual es educada esa niña que cuando llegue el momento va a ser, no solo por su nacimiento y por la predestinación, una madre muy digna de Jesús, sino también por la educación que ha recibido y por cómo ha respondido a esa educación, de manera, digamos, sobresaliente en lo que se esperaría dentro del contexto de la época, ¿eh? No tenéis que proyectar ideas modernas ni nada de esas cosas a un mundo que participa de otros símbolos y de otros conceptos. Bueno, aquí veis que me he salido un poquito del Renacimiento, de hecho, porque no es un tema frecuente ni en la Edad Media ni en el Renacimiento, sino que va a surgir un poquito después, en parte a consecuencia de la Contrarreforma. Pero aquí tenéis una imagen muy bonita en la que Santa Ana está educando a su hija. Y fijaos que lo está haciendo con un libro, con una imagen de un libro en el que lógicamente no es un libro de filosofía ni de historia, es un libro con los textos sagrados. ¿No? Le está educando, podríamos decir que por el momento en el que esto sucede, en el Antiguo Testamento, ¿no? Que en ese momento no se llamaba así, pero en esas tradiciones ancestrales de su pueblo como heredera, entre comillas, del linaje de David. Fijaos que hay unos angelillos que bajan con una guirnalda de flores para poner sobre su cabeza y también abajo a la izquierda podéis ver los utensilios de costura. Los utensilios de costura y los libros sagrados son dos elementos que son una constante en este tipo de obras que aluden a la educación de María y que también van a estar asociadas a la anunciación. Es decir, cuando el ángel llegue, María está haciendo estas dos cosas, o al menos una de las dos. Aquí tenéis otra también del barroco, de Rubens. Aquí se ha incorporado la figura de San Joaquín y de nuevo veis, en este caso, más enfatizado el libro sagrado como símbolo de esa educación en la tradición hebrea. Y también veis a esos angelillos que bajan a coronar a María, para evidenciar que esa educación, ella está respondiendo a esa educación de manera ejemplar, ¿no? Como se esperaría. En otras ocasiones también puede aparecer sola, por ejemplo, en esta tan bonita de Zurbarán, en la que está, fijaos lo que os decía, ¿no? El libro, con un pequeño pergamino que está medio a hacer, como si estuviera interrumpido, un pergamino, un bordado, perdón, un bordado a medio hacer. Aquí veis el cesto con los utensilios de costura, aquí las tijeritas. Y aquí tenéis un arreglo floral con las flores que ya a partir de ahora van a aparecer con mucha frecuencia asociadas a la Virgen, que son el lirio blanco, que alude a su pureza, y la rosa mística, que tiene un simbolismo mariano. Podríamos dedicar solo la charla a la rosa mística de María y aún así no nos daría tiempo. Fijaos que su nimbo está formado por una especie de luz que en realidad parece generarla las cabecitas de estos angelillos. No sé si llegáis a apreciarlo en el detalle. Ahí lo podéis ver, que hacen alusión a esa protección divina también que le acompaña toda su infancia. Aquí tenéis otra obra muy diferente a las que os he mostrado antes, pero que también me parece que es muy sugerente con ese claroscuro, ¿no? Con esas imágenes en las que con su vela se ayuda para la lectura de ese libro que le sostiene su madre Santa Ana, mientras ella, fijaos, la luz que ilumina su rostro en relación a cómo absorbe esas enseñanzas divinas, esos preceptos de Dios y los incorpora a su personalidad, ¿no? Mucho después, en el siglo XIX, se volvió a tratar este tema por la comunidad de los artistas prerrafaelitas. Me parecía interesante, aunque me saliese un poquito del esquema temporal, mostraros esta obra, ¿vale? Porque en parte es una obra donde veis que Santa Ana aquí está mayor, mientras ella está como bordando. Aquí la montaña de libros,
que sostendría ese jarrón con ese lirio y este ángel que ya viene a ser el ángel de la Anunciación. Entonces, esa imagen de la educación de María que se funde con la Anunciación, porque también esos dos elementos de su educación, las lecturas sagradas y la costura, van a estar presentes en la iconografía de la Anunciación. Pero antes de la Anunciación falta también una escena bastante frecuente y que, como he dicho antes, cierra el ciclo con la expulsión de Joaquín del templo, que es cuando sus padres la presentan ya como una muchacha adolescente en el templo. Aquí, si volvemos a la capilla de los Scrovegni, lo tenemos en esta segunda escena. Uy, se me ha volado una foto. Bueno, os la debo. Y aquí, volviendo a la capilla Tornabuoni, veis, aquí no lo veis desde lejos, vamos a ver, perdonadme, se ve que a veces copio y pego una foto y se ve que la he borrado, ¿vale? Pero bueno, veis un templo y aquí está María subiendo con su padre, acompañándola hacia el templo. Lo vais a ver mejor en la capilla Tornabuoni. Veis aquí, monumentalizado con esas construcciones que evocan el mundo clásico, con pilastras y columnas de capiteles corintios, más propios, ¿no?, de una ciudad como Roma que de una ciudad como Jerusalén, en esa proyección en el arte de los ideales de los humanistas. Y veis arriba, en la parte alta de la escalera, al sacerdote con los brazos abiertos para recibir a esa joven que viene con ese libro que ha estado estudiando con su madre, preparándose para este momento. Aquí veis a Joaquín y Ana que apuntan, señalan hacia ella y hacia el sacerdote, hacia el evento. Aquí veis a otras muchachas que están saliendo de ese mismo recibimiento y ahora le toca el turno a María. Mirad cómo está ya como una muchachita perfectamente desarrollada, porque el episodio siguiente ya casi es su matrimonio. Entonces, ¿qué edad tenía en este momento? Bueno, pues según algunos 12, según otros 15, la adolescencia, el momento de la adolescencia. Bueno, aquí para que veáis un poquito cómo sujeta ese libro, ese conocimiento absoluto que ha adquirido de las enseñanzas sagradas. En este tríptico del rosario que veíamos antes, el detalle del beso de sus padres, a la izquierda tenéis la misma escena, simplificada. Veis una escalera, hemos visto que uno de los símbolos marianos es la escalera que ella sube, ligera, la sube ligera, porque está bien afianzada en ese conocimiento de los textos sagrados, sus padres abajo y ella que sube al encuentro de los sacerdotes. Vamos a darle un poquito de zoom para que lo veáis mejor. Veis que aquí los sacerdotes la están recibiendo en el templo. Ella ya va aquí vestida de azul. El azul va a ser uno de sus colores iconográficos importantísimo. Veis cómo se presenta como una joven adolescente en actitud de reverencia. Y abajo sus padres con el gesto de Joaquín que cierra ese capítulo iniciado con su expulsión del templo. El siguiente punto es su matrimonio, su enlace con José. También lo tenéis en Padua, en la capilla de los Scrovegni. La siguiente escena a la presentación en el templo. Aquí sí os lo he puesto bien. Su matrimonio con José. Bueno, su matrimonio con José también está marcado por la providencia en base al anuncio de un milagro, entre comillas, que es que todos los candidatos, digamos, a ser su esposo tenían una vara y lo que se había anunciado es que María se desposaría con aquel cuya vara floreciese. Entonces, fijaos que lo que tenéis es la incorporación ya de la figura de José, que va a estar presente a partir de esta escena, sobre todo hasta la vuelta de Egipto. Ya luego, a partir de la vuelta de Egipto, José prácticamente desaparece, tanto de la narración como del arte. Solo está presente desde el matrimonio, la natividad, las adoraciones, la huida a Egipto y el regreso a Egipto, ¿no?, fundamentalmente.
José, que se presenta como un hombre, si os fijáis, en contraste con estos que están aquí a la izquierda, que son jóvenes todos, imberbes, ¿veis? Sin barba. En cambio, José es mayor también, con barba, está representado también con el nimbo, que lo identifica en su santidad. Y veis que tiene una vara, no sé si os fijáis, está florecida, veis que tiene una flor aquí, y ahí veis la paloma, por tanto el Espíritu Santo, que es el que ha ocasionado que esta vara florezca, mientras que aquí estos muchachos, aunque es muy sutil, no sé si os dais cuenta de que este muchacho lleva una vara, un palito, y este de la derecha lleva otra que la está rompiendo con la rodilla, así, clac, ¿vale? Que están enfadados porque no, ellos querían casarse con María y no les ha florecido la vara, en cambio a este señor más mayor sí le ha florecido. Aquí tenéis esa misma escena, quizá la veáis un poquito mejor. Esto es parte de una predela de una obra mayor, que también veremos después, la coronación de la Virgen de Frangélico. Y aquí veis la escena del sacerdote uniendo en matrimonio a María y a José. Fijaos estos muchachos de aquí, también imberbes, veis que están como haciendo algo raro, ¿no? Están rompiendo las varas, enfadados porque no les ha florecido a ellos, mientras que José lleva aquí su vara florecida. ¿Vale? Aquí también se puede ver muy bien en la capilla Tornabuoni, el sacerdote, aquí en una escena que el artista ha posicionado exactamente en el centro, ese enlace matrimonial con las mujeres a la izquierda y los hombres a la derecha, y estos hombres también tienen en el suelo, si os fijáis, veis que este está inclinado y está rompiendo la vara. ¿Veis? Está pisando la vara con el pie para romperla, porque no le ha florecido. Está enfadado. ¿Vale? Y aquí podéis ver un poquito más de cerca la presencia ya del matrimonio sagrado entre María y José. Aquí podéis ver ya a María con su vestimenta iconográfica bastante definida. Normalmente viste un vestido rojo y un manto azul, o bien va toda de azul. El azul es el color que predomina, el azul como símbolo celeste. Y un último ejemplo muy famoso, que también es un poco la culminación de todo el aprendizaje artístico de, del Renacimiento, esta fantástica obra de Rafael, en la que vemos lo mismo, ¿no? En el centro al sacerdote uniendo a María y José, veis que María lleva el vestido rojo y el manto azul, que ya a partir de ahora vais a ver que es una constante a partir de este punto biográfico, ¿no? Y estos muchachos veis que están rompiendo las varas que no les han florecido a ellos. Bueno, el siguiente capítulo, lógicamente, es importantísimo, es la Anunciación. Ahora sí, ya esa María adulta, entre comillas, se entiende que está una adolescente entre 12 y 15 años, que a pesar de que se casa con José, lo que se entiende es que él no se consuma el matrimonio, nunca que yo sepa, no sé, si hablásemos con un teólogo no lo podría explicar, pero no se especifica por qué. La cuestión es que ella está casada con José, pero no se ha consumado ese matrimonio. Entonces, ella está bordando o leyendo las Sagradas Escrituras, como hemos visto en su educación, cuando se presenta en su casa el ángel Gabriel para anunciarle que va a ser la madre de ese niño divino, ¿no? Por supuesto, la anunciación es quizá, junto con la Virgen con Niño, el tema más importante de la iconografía de María, pero como el año pasado le dediqué una clase, pues he preferido no extenderme demasiado. ¿Vale? Simplemente la anunciación, citaros lo que es la estructura fundamental, los personajes centrales y que siempre van a aparecer son María y Gabriel. A partir de estos dos personajes, la escena se puede complicar, ¿no? O volver más compleja o menos compleja. Puede aparecer de manera muy evidente la intervención divina que el propio ángel está anunciando, ya sea con la presencia de Dios Padre, normalmente sobre unas nubes en alto, que normalmente está dando paso al Espíritu Santo que desciende sobre María en forma o bien de paloma o bien de rayo de luz.
A veces no está Dios Padre, solo el Espíritu Santo descendiendo y a veces ninguno de ellos, ¿eh? Y se sobreentiende ese descenso. La ubicación espacial se supone que es Nazaret, al lugar al que después de la huida a Egipto la familia, en vez de volver a Jerusalén por miedo a que el sucesor de Herodes le hiciese daño a Jesús, se habían ido a vivir a Nazaret. Y el espacio es un espacio arquitectónico porque es la casa de María, ¿eh? De hecho, muchas veces se presenta de fondo su cama hecha en alusión a que esta concepción no se produce, digamos que por el sistema tradicional humano. Aquí es muy importante el simbolismo vegetal, omnipresente la azucena blanca, normalmente la trae el ángel en la mano, o bien puede estar colocada en un jarrón. Y también más o menos, digamos, presente en un 70% de las obras que hablan de la Anunciación, el orto conclusus, ¿no? Ese jardín cerrado que hace alusión a esa virginidad de María, igual que la azucena blanca, que simboliza su pureza. A partir de ahí, la escena se puede volver más compleja, con personajes añadidos como ángeles, distintos ángeles que acompañan la escena, sin un mayor protagonismo, desde luego no presente en el Evangelio, los donantes o algunos sirvientes que podrían como ser parte de las personas con las que trabajan para María. Aquí tenéis la Anunciación Martelli de Filippo Lippi, que la podéis contemplar en San Lorenzo, en Florencia. ¿No? ¿Veis? Aquí tenéis un buen ejemplo donde está María, que ha sido de repente interrumpida en sus lecturas por el ángel que trae ese lirio blanco. Veis el orto conclusus, este espacio arquitectónico que se abre a un jardín cerrado por estos edificios que lo rodean. Aquí está descendiendo el Espíritu Santo, la paloma, y aquí están estos ángeles que no tienen otra función en la historia más allá de acompañar a los personajes. Dentro de lo que es la iconografía de la Anunciación, en lo que respecta a María, ¿qué suele aparecer? Bueno, siempre es una mujer joven, más o menos entre, como os decía, 15 y 16 años. El atuendo es una túnica roja y un manto azul, o sea, el vestido rojo y un manto azul, o a veces se la viste entera azul. Y son muy importantes los dos gestos que puede presentar ella. O la conturbatio, ese susto, de repente se presenta un ángel en tu salón, ¿no? O el gesto de aceptación, donde después de recibir el mensaje, ella le dice en respuesta a Dios, he aquí a la sierva del Señor, ¿no? Que aquí estoy para lo que Él pida, ¿no? Los objetos con los que ella suele ser representada, o bien es ese libro que representa ese estudio de las Escrituras y, por tanto, la ley de Dios, ese estudio de la ley de Dios, o bien los utensilios de costura. Ojo con hacer una lectura frívola de esto. Ojo con eso porque eso es algo que hay que empezar a eliminar de este tipo de estudios. Las reivindicaciones sociales modernas no deben entorpecer nuestro conocimiento de las obras sagradas. Aquí la costura puede parecer que lo que se pretende es presentar a una buena mujer cosiendo en casa, no. En realidad la costura, el hecho de hilar, el hecho de tejer, es uno de los símbolos ancestrales femeninos del Mediterráneo, de las culturas mediterráneas, porque, si no pensad en el hilo de Ariadna, ¿no? Que hay más ancestral en el Mediterráneo que eso. Tiene que ver con el hecho de que la madre teje la vida, ¿no? Es decir, ese niño se va a tejer en el interior de su cuerpo, ¿no? Y ella va a hilar con su buen hacer de madre física, cuidándose durante el embarazo, y física y psicológica y espiritualmente, y también con esa sabiduría que luego irá asociándose a la reina divina, ¿no? Entonces, esa costura está ahí para simbolizar este acto de tejer en el interior, ¿eh? El cuerpo divino. Aquí tenéis la Anunciación Cavalcanti, magnífica, de Donatello,
que la podéis ver en Santa Croce, en Florencia, una obra maestra. Fijaos, aquí es un muy buen ejemplo de la conturbatio. Ella, ¿no?, ha sido de repente sorprendida por el ángel y da un paso atrás, pero a la vez el tronco se inclina para contestarle: "He aquí a la esclava del Señor", ¿no? Y lleva un libro en la mano. Vamos a otro lugar, aquí en el Mediterráneo también, no muy lejos, en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Tenéis esta obra del Mestre de Vallbona de les Monges. Fijaos qué bonita anunciación simplificada, donde está el ángel dando, ¿no?, esa información a María, y María ese gesto, ¿no?, de la conturbatio, pero con la cabeza: "He aquí a la sierva del Señor", ¿no? La verdad es que es muy bonita esta obra. Y fijaos cómo se puede ir de elementos muy complejos a simplificarlo todo en 2 figuras y además aquí en alto relieve, ¿no? Aquí tenéis una más compleja con la figura de María en el interior de su estudio. Veis que aquí estaba ella leyendo, aquí están varios libros, aquí al fondo se insinúa su cama, su lecho, y aquí no está haciendo el gesto de retirarse, sino plenamente el de: "He aquí a la sierva del Señor". Aquí tenéis al ángel con el lirio blanco y ese rayo de luz, ¿no?, que representa el descenso del Espíritu Santo hacia ella. Bueno, pues eso mismo estáis viendo aquí, en esta escultura, donde también era un grupo escultórico. Aquí solo se conserva la figura de María, y con esa combinación del vestido azul. Aquí han puesto el manto rojo dorado, rojizo dorado, y ese gesto de: "He aquí a la sierva del Señor". Preciosa también esta imagen en el Thyssen. Aquí tenéis un grupo escultórico donde sí están las dos figuras. Veis que ella está con la conturbatio, con este gesto de echarse para atrás, mientras el ángel avanza hacia ella para comunicarle el mensaje divino, ¿no? La verdad también muy bella este grupo escultórico. Además conserva la policromía como la otra de una manera magnífica. Nos hemos acostumbrado mucho a ver las estatuas sin policromía, y todo lo que es el mundo escultórico antiguo estaba policromado. Bueno, aquí veis, esta es más fiel a la iconografía, el vestido es el que tiene que ser rojo y el manto azul, ¿vale? Con el libro en la mano. Preciosa la imagen, ¿eh? Otras veces veis cómo la Anunciación se integra en otras composiciones mayores. Aquí tenéis un retablo de Giovanni da Pietro da Pisa del siglo XV, donde está un poco varios episodios de la vida de Jesús con santos, y en este espacio superior, separado además por las láminas centrales, a un lado el ángel de la Anunciación y al otro María diciéndole: "He aquí a la sierva del Señor". Aquí tenéis otra Anunciación, también en el MNAC, en el Museo de Arte de Cataluña. Y vemos aquí la figura de María con un atril para la lectura, el lirio en la mano del ángel, no sé si lo llegáis a ver aquí, y en el jarrón, o sea, doblemente representado, y una nube de la cual surge ese rayo de luz por el cual desciende el Espíritu Santo. ¿Vale? Aquí incorporamos la figura de esa Trinidad, que a veces solo aparece la figura de la paloma, del Espíritu Santo, igual que aquí, en este mosaico del Baptisterio de San Juan, donde veis a María aquí en un espacio exterior. Veis que han puesto el edificio a su espalda, y el ángel que le hace la anunciación, y esa luz divina, que tiene esa forma de círculo, del que emerge esos rayos en los que desciende la paloma. Aquí, por ejemplo, Fra Angelico, me he contenido y no he puesto la del Prado, la Anunciación de Cortona, que también es una obra magistral, incorpora, por un lado, la figura de María sentada, interrumpida en su lectura, con el libro que queda en su regazo,
con el ángel haciendo esa anunciación, mientras la paloma desciende, aquí está el Padre, que envía al Espíritu Santo, incorpora el orto conclusus, el jardín cerrado, pero además al fondo incorpora también, esto estuvo especialmente de moda en la primera mitad del siglo XV. De hecho, Frangélico tiene varias obras en donde utiliza este recurso, que es esta escena que veis al fondo. Bueno, esta escena es la expulsión de Adán y Eva del paraíso, ¿no? Por el arcángel con la espada de fuego, y que hace alusión al pecado original. Ese pecado original que a partir del nacimiento de Jesús va a ser doblegado. Y también es muy importante porque aquí se nos habla de que María es una nueva Eva, es decir, con respecto a ese génesis o a ese origen de la humanidad, María se convierte en la antítesis de Eva, en tanto que gracias a su pureza, no solo por la propia providencia, que la ha hecho ser concebida de una manera especial, sino porque ella, una vez ya nacida, va a ser siempre fiel a la ley divina, va a ser siempre, digamos, el arquetipo de todas las virtudes, y por tanto ella se presenta como la que compensaría esa debilidad de Eva, que cayó en la tentación al tomar del fruto prohibido. Y por eso también María como salvadora, ¿no? María como benefactora de la humanidad eh, en esa compensación cíclica. Aquí tenéis varias anunciaciones de Filippo Lippi, el gran maestro de Botticelli. Veis cómo dividen el espacio, es muy bonito aquí, veis que las dos escenas se desarrollan con esa columna en medio, que distancia las dos figuras, el ángel con el lirio blanco y María con su vestido azul y descendiendo la paloma sobre ella. El mismo pintor, el mismo pintor hace esta otra obra infinitamente más compleja, ¿no? Para que veáis que no es una cuestión solo de quién lo pinta, sino también de lo que pretende cada obra según el donante, dónde va a estar, etc. Entonces, fijaos, aquí tenéis a una María en un escritorio casi humanista, con el ángel y el lirio. El fondo, veis que tiene un jardín cerrado por este muro, el orto conclusus. Aquí hay un ángel que trae otro lirio, es como que se puede entender como una secuencia, es el mismo ángel, el que está entrando y aquí ya se ha postrado ante ella. Y aquí veis a Dios Padre con un cortejo de ángeles y querubines, ya presente todo él en la escena, emitiendo esa luz por la que desciende el Espíritu Santo hacia María. ¿Vale? Aquí tenéis otra anunciación de Filippo Lippi, muy parecida, donde se ha eliminado la figura de Dios Padre, pero sigue descendiendo la paloma del Espíritu Santo hacia María. El orto conclusus, el ángel presentando el lirio, y aquí hay dos personajes que son dos donantes, los que han pagado la obra, pues se entiende, y aquí como dos sirvientas que están como entrando de una habitación a otra, ¿no? Que es lo que os comentaba, que son personajes adicionales que pueden aparecer. Bueno, aquí tenéis otra anunciación un poquito posterior, de principios del siglo XVI y también un poquito más al norte de Europa, donde nos presenta una composición un poquito distinta. Aquí veis al ángel con toda su altura, ocupando prácticamente todo el espacio, y María con la actitud de "He aquí a la sierva del Señor", y el Espíritu Santo sobre su cabeza. No está descendiendo desde otro lugar, sino sobre su cabeza. Vamos a verlo un poquito de cerca. Aquí veis el ángel. Y aquí veis a María con el libro, con las páginas todavía al viento, de que ha sido interrumpida en la lectura. Ahí creo que podéis ver la paloma, ¿no? El Espíritu Santo. Aquí un detalle del libro, de ese manto azul, con ese doble forro del manto rojo.
Fijaos el arremolinado de las telas. Y esta otra anunciación, que es una maravilla, no podía resistirme a ponerosla, porque además tiene un poquito también estos juegos de escenas que hemos visto en la concepción de María. El ángel desciende, glorioso en pleno arrebato en el aire, y María está en la conturbatio. Ups, ¿qué pasa, no? Eh, Aquí veis un jarrón con el lirio y otras flores. Aquí el Espíritu Santo, ahora os lo acercaré, que desciende sobre ella. Aquí veis también los utensilios de costura que mencionaba. Os he puesto varias obras en las que destacan el estudio de los libros sagrados, pero también tenemos aquí esos elementos de costura bastante enfatizados. Fijaos qué bonita es esta María, con esa frente afeitada como estaba de moda en la época, las mujeres, y el gesto de la conturbación. Fijaos, este ángel es divino, Solo yo recomiendo que os descarguéis la app del Thyssen y miréis el detalle de toda esta capa que lleva el ángel, es espectacular. Ahí veis el Espíritu Santo flotando, acercándose hacia ella. El lirio blanco que alude a esa pureza. Ella le contesta al ángel: ¿cómo va a ser si yo no he conocido varón? Y los utensilios de costura. Y estaba como haciendo las fundas de los cojines que se ven aquí. Fijaos, el dedal, el ovillo, es la aguja con el hilo, aquí, exquisito. Y un animalito de compañía. Bueno, a partir de ese momento encontramos a María con otro tipo ya de presencia, porque a partir de ahora está embarazada, está esperando ese niño, y aquí ya no es esa jovencita noble, pura, sino que es ya la encarnación misma de ese arquetipo maternal, la idea de la madre divina, que empieza desde el embarazo. Bueno, las fotos ya sé, perdonadme, sé que no son bonitas, pero la verdad es que la imagen no me podía resistir a que la vierais. Esta es una obra que es que estaba muy mal iluminada y no me quedaron bien las fotos, pero que es poco frecuente. Es la Virgen de la Buena Esperanza, que es la Virgen embarazada. Aquí veis a José detrás de ella y está claramente dormido, dormido con la cabeza apoyada en la mano. ¿Por qué? Representa el hecho de que, perdón, de que el papel de José en todo esto es inactivo, un papel pasivo. Él no ha tenido protagonismo en el embarazo. Por eso se le suele representar durmiendo o en actitud como de relajación. Y fijaos qué bello cómo se expresa el embarazo con este sol, antes hemos hablado del sol y la luna, ¿no? Y ese niño dentro del sol, que es ese Jesús que ya está en camino. El ángel, cuando le anuncia a María su próximo embarazo, le dice también que su prima Isabel también ha quedado embarazada, que ya está de 6 meses, y acto seguido a la anunciación se entiende que María fue corriendo a visitar a su prima Isabel. Y a eso se le conoce como la visitación. No me podía resistir a poneros esta. Ya sé que algunas personas la habéis visto repetida, pero es que es una maravilla. ¿Por qué es tan importante la escena de la visitación en la iconografía mariana? Porque es el momento en que las dos mujeres se encuentran. Esta obra lo expresa como ninguna. Aquí veis a María, que es mucho más joven que Isabel, que es más mayor, que también es un poco como Santa Ana y Joaquín, ¿no? Isabel y Zacarías son mayores, ya no esperan tener hijos, cuando se produce este embarazo por intervención divina y también anunciado por un ángel, ¿no? ¿Por qué? Porque Juan Bautista es el que va a señalar a Jesús como el Mesías. Ese es el gran rol de San Juan Bautista en el Nuevo Testamento, ¿no?
Entonces, en este momento en que las primas se visitan, o que María visita a Isabel, Isabel nota cómo ese niño en su vientre, al oír la voz de María, ya percibe la presencia de Jesús. Y entonces es la primera vez que San Juan ya está señalando a Jesús como el Mesías. Fijaos qué belleza el pintor, con qué delicadeza lo ha expresado en, en esta obra, ¿no? Me parece una cosa sumamente delicatessen. Pero no suele ser lo frecuente, ¿eh? Lo normal es que se presente solo la escena del encuentro de las dos mujeres, en las que normalmente Isabel, por ese reconocimiento que siente de su propio hijo hacia Jesús y hacia su madre, puede aparecer inclinándose ante María, ¿no? Normalmente también pueden darse un abrazo, como aquí, están igual a igual, pero también la iconografía suele presentar a Isabel inclinándose, ¿no? En la escena que hemos visto de la Anunciación, si miráis por la ventana, la escena que está sucediendo es justamente la visitación, ¿vale? Muy bien. A partir de ahí, a partir de estas escenas asociadas a la Anunciación y a la visitación, antes del nacimiento, donde volvemos a encontrar, en el caso de que haya una representación artística de María embarazada, el momento en que llegan a Belén. Ellos vivían en Jerusalén, pero en un momento dado hay una orden dentro del Imperio Romano de que todos los ciudadanos tienen que censarse, ¿no? Tienen que apuntarse en el censo. Entonces tienen que ir a su lugar de origen. Y entonces tienen que ir a Belén, que es de donde procede José. Entonces viajan a Belén, pero todos los demás también viajan. Esta idea de ir al lugar de origen por Navidad, ¿de dónde viene? Viene de la propia narración del relato del nacimiento de Jesús. Ellos estaban volviendo a casa, volviendo a su lugar de origen cuando se produce la natividad. Por eso nosotros en Navidad volvemos a casa. No sé si lo habíais pensado alguna vez, que estuviese relacionado, pero estamos reproduciendo un rito, ¿no? Al volver a casa por Navidad. Lo que sucede es que ellos ya no tenían casa allí porque ellos no residían allí. Entonces, cuando llegan, como otros muchos personajes también han viajado para inscribirse en el censo, las posadas, los hoteles están llenos y no encuentran posada y por tanto tienen que buscar refugio en una especie de gruta, establo, casa. Es decir, los distintos textos que son posteriores normalmente confunden, no se sabe exactamente si es una gruta, si es un establo, en tanto que sí que es cierto que en el Nuevo Evangelio se menciona el pesebre, pero no se menciona tanto el espacio. El espacio apareció mencionado después. La gruta también es un símbolo del útero en las tradiciones mediterráneas, en la cueva es ese símbolo de lo oculto, donde se produce la gestación de la vida. Y de hecho, lo que dice el texto es que María se pone de parto, José sale corriendo a buscar unas comadronas y cuando llegan ya ha nacido el niño, ¿vale? Ya se ha producido la natividad. Por tanto, María es asistida por la providencia divina, ¿no? Luego ya lo que hacen las matronas es limpiar al niño y entregárselo. Normalmente todo lo que tiene que ver con esto que acabo de explicar, que se puede subdividir o se puede integrar todo en una escena, es por una parte la natividad misma, que jamás veréis el parto, siempre ya el niño ha nacido, y puede estar siendo asistida María por esas comadronas que están lavando al niño, etcétera. La adoración, primero, de la propia María, la adoración de los pastores y finalmente la Epifanía o los Reyes Magos. Si volvemos un poco a la capilla de los Scrovegni, ya que nos ha acompañado todo el rato, aquí tenéis esa escena con esas montañas que hacen alusión a esas grutas y a la vez al establo, con esta construcción de madera simplificada. Los ángeles cantando esos coros, también siguiendo al Evangelio, y muy lejos, no muy lejos, pero no al lado, un ángel anuncia a los pastores el nacimiento para que vayan a adorarlo, ¿no?
Y aquí tenemos a María recibiendo al niño de esas comadronas para depositarlo en ese pesebre que hace de cuna y que también nos suele presentar a esos dos animales, el asno y el buey, en el que el asno y el buey están representando a los gentiles y a los judíos, es decir, a todos aquellos que van a recibir la enseñanza de Jesús. De nuevo José dormido, como desconectado de la escena. Bueno, no voy a poner escenas de la Natividad porque ya le dediqué una charla el año pasado, bueno, hace 2 años, y porque también he abordado este tema en el curso de la Navidad en el arte de estas Navidades, ¿vale? Pero bueno, simplemente para que veáis un poquito más desarrollada la idea, aquí la veis en esa gruta, veis que aquí está claramente más la gruta que no el establo, pero el pesebre mencionado por, por Lucas, el buey y el asno, y aquí las comadronas lavando al niño, ¿no? El mismo niño aquí está siendo lavado y atendido y aquí ya está envuelto en pañales en el pesebre. Los ángeles cantando esos coros divinos y un ángel anunciando a los pastores para que vayan a adorar al niño. Y José de nuevo inactivo, ¿no? Y aquí tenéis una escena que se le llama natividad, pero en realidad es una adoración, porque aquí lo que estáis viendo es a María adorando al niño, con José también. Aquí sería más activo, las maletas, el trolley, el latillo, el pesebre, el buey en asno. Cuando en las escenas de la adoración el niño no está en el pesebre, el niño suele estar en el suelo, a lo mejor sobre algún manto apoyado en algo o directamente en el suelo. Y en el caso de la adoración de María, María es la que está haciendo el gesto siempre de adorar a su hijo. Aquí ya se incorporan los pastores que están como llegando a adorar también al niño, los coros angélicos sobre la escena y esta figurita de aquí que no debería estar, que es San Juan Bautista, que muchas veces se incorpora, sobre todo en las natividades florentinas, por el hecho de que San Juan anuncia esa divinidad de Jesús, ¿no? Pero también porque es el patrono de Florencia. Bueno, aquí tenéis más ejemplos de la adoración con todos estos elementos. Veis que el niño está en el suelo sobre unas telas que se han puesto para que no esté en directo contacto con la tierra, ¿no? Pero no se le adora en el pesebre, se le adora en el suelo. Esta es la única, bueno, la única no, una de las pocas excepciones. La tenéis también en el Thyssen, es ya una adoración de los pastores también que están llegando, pero el protagonismo sigue siendo de María. ¿Veis? Aquí María está adorando a su hijo, rodeado de ángeles que cantan en los coros. José, veis que José acompaña la adoración, pero él no adora. ¿Veis que la que adora es María? ¿Vale? Aquí podéis ver que este es uno de los pocos ejemplos con el pesebre, para que veáis que no es siempre, siempre, siempre el niño en el suelo, hay algunas excepciones. Y ahí están llegando los pastores, que serán los siguientes en adorar al niño después de María. ¿Vale? Aquí tenéis una adoración de los pastores, veis el niño en el suelo, María adorando a su hijo y José medio dormido, apoyado en su mano. Y aquí ya están llegando los pastores para adorar al niño, pero la primera que le adora es María. Y por último se sumarán los 3 Reyes Magos, que siguiendo la estrella de Belén y después de pasar por Jerusalén a preguntar al rey Herodes por el niño rey de los judíos que ha nacido, que provocará la matanza de los inocentes, la estrella comienza a guiarles hasta el sitio exacto, ¿no? Porque pensar que ellos no estaban en su casa, ¿dónde buscarles? ¿No? Pues estaban en medio de la nada, ¿no? Es la estrella la que guía a estos famosos Reyes Magos que vamos a celebrar mañana, esa noche mágica, ¿no? En la que se presentan 3 magos de Oriente, que pueden estar representados como 3 hombres de tez blanca y que representan 3 edades, la juventud, la edad viril y la vejez, o los 3 continentes, África, Asia y Europa, que sería el mundo conocido, porque los 3 Reyes Magos representan ya a la totalidad de la humanidad que viene a adorar al niño.
En esa adoración de la Epifanía, el niño no está en el suelo, como en esas otras escenas, ni en el pesebre, sino ya en brazos de María. Aquí sería la primera gestación de esa Madonna con niño, que puede estar el niño envuelto todavía en pañales, pues supuestamente ha nacido hace un día o dos, aunque la fiesta de Reyes se haya desplazado, o puede estar semidesnudo, como un niño más grande de lo que debería ser, ¿no? Para haber nacido hace tan poco, bendiciendo a esos magos que se postran ante él, y a esta postura del niño en el regazo de su madre bendiciendo a los reyes, eso es lo que llamamos la Epifanía, porque lo que pasó es que Jesús reveló a la humanidad su divinidad, ¿eh? La humanidad estaría representada por los tres magos y Jesús se manifiesta, ¿no? Bueno, como fin de este ciclo, se produce la huida a Egipto porque los Reyes Magos, al pasar por Herodes, lo han puesto sobre aviso sin querer del nacimiento de Jesús, pero siguiendo un mensaje que le hace llegar Dios a los Reyes Magos de que no vuelvan por Jerusalén, y no informen a Herodes de dónde está el niño, ellos se van por otro camino y Herodes, enfadado, ordena matar a todos los niños de hasta 2 años. Un ángel avisa a José para que salgan de donde están y no vuelvan a Jerusalén, sino que se refugien en Egipto hasta que él los avise. Y se produce la huida a Egipto, que muchas veces puede ser un buen broche para la infancia de Jesús, pero ocasionalmente también se representa, además de la huida a Egipto, lo que es la presentación del niño en el templo. ¿Vale? Aquí tenéis un tríptico de la Madonna con niño, que veis que en las puertas tenéis en registros sucesivos la vida de Jesús. Aquí estaría la Natividad y aquí la segunda escena es esa presentación en el templo, que también se puede convertir en algunas obras en la circuncisión. De alguna manera, con este acto, Jesús queda, digamos, debidamente inscrito y presentado ante Dios para que, digamos, los ritos de nacimiento se concluyan. Aquí tenéis otra obra magnífica también en el Thyssen, de esa presentación de Jesús en el templo, ya con María, María Madre, con esa nueva sabiduría de la maternidad que va a acompañarla a partir de ahora como personaje estrechamente vinculado a ese niño que está predestinado a ese fin, ¿no? Aquí tenéis una obra magnífica de Andrea Manteña, de esa presentación del niño en el templo, con ese niño vendado y esa María que lo entrega con cierto gesto de tristeza, que está aludiendo a esa sabiduría, a ese saber, que el niño está condenado de entrada, ¿no? Y por tanto, aunque todo eso responda a un plan divino, pues ese dolor de la madre, eh, pues es obviamente inevitable, ¿no? Entonces, al presentarlo al templo, ¿no? Es como ofrecerlo a la voluntad de Dios, que se cumpla el plan divino, ¿no? Una vez que ya he tenido el niño, no doy marcha atrás a eso de he aquí a la sierva del Señor, sino que acepto de nuevo esa voluntad de Dios, ¿no? Y a partir de ahí ya la iconografía de María, en cuanto a Madonna con el niño, se convierte en un auténtico despliegue de obras de arte a lo largo de 2000 años. La reina del mundo sosteniendo a ese niño divino, cuya pasión es anunciada muchas veces con la presencia de esa flor que la madre le sostiene o le ofrece al niño, o a veces el niño a la madre, que puede ser un clavel, también una rosa, dependiendo un poquito del artista. ¿Vale? Aquí lo veis. Y a ella entronizada. Madre e hijo van a estar entronizados, convertidos en un símbolo de toda esa redención de la humanidad que va a tener lugar a consecuencia de la vida de Cristo. Lógicamente, esto no es tanto una escena de la infancia de Jesús como
una representación de una serie de arquetipos divinos trascendentales, por una parte la Madre Divina, el refugio eterno, ¿no?, de todo peregrino, y también ese niño rey, ¿eh? Ese niño rey que es un arquetipo ancestral también en la historia de la humanidad y que asume en Cristo pues esa nueva luz que le dio el cristianismo para ofrecer ese mensaje de esperanza, ¿no? Es un mensaje de esperanza con el hecho de que su muerte representa la redención de la humanidad. Este hecho convierte este tipo de imágenes de la Madre de Dios con el niño en una especie de amuleto. Aquí tenéis la Majestad de Chimahue, que una de las de ellas de Chimahue, que representa este arquetipo, que ya se sale del aspecto biográfico y se convierte en un símbolo protector altamente benéfico para las personas y para las comunidades. Y me gustaría acabar con una obra posterior del siglo XIX en la que vemos ese icono, esa majestad, esa Virgen en majestad entronizada, que es sacada en procesión como un símbolo, un protector que sirve para catalizar, para proteger a toda la comunidad y que va más allá de una simple representación de una imagen sobre una tabla, ¿no? O en una estatua que se guarda en una iglesia y se convierte en un objeto mágico, un objeto trascendente que en las procesiones recoge, ¿no?, toda esa devoción de la gente, todo ese anhelo de perfección y todo ese propósito de realmente mejorar como humanidad para ser dignos del sacrificio de Jesús, ¿no?, y del sacrificio de su madre que acepta entregar a su hijo para que él nos redima. Bueno, pues vamos a acabar aquí. Lo que haremos en algún momento es una segunda parte, porque como veis es tan rico solo contar la vida de María con algunos pocos ejemplos y, y ya veis, se nos ha ido hora y media. Espero que disfrutéis de la clase, que os resulte inspiradora y en breve pues os ofreceré una segunda parte para que podáis tener también esa otra mitad de la vida de Jesús ya como adulto, como hombre, y después la posterior vida de María hasta el fin de sus días y su incorporación al cortejo celeste. Que tengáis muy bonita noche de Reyes, os mando un abrazo a todos y os deseo un maravilloso año 2023.